Bueno, en primer lugar, felicitar a la Fundación Vivian Trías, a todos los compañeros y a todas las compañeras presentes. El termo, ¿molesta? Y establecer nuestro acuerdo con la propuesta que nos hizo la Fundación y las fundaciones. Va en línea con las necesidades de elaboración del movimiento obrero concebido en un sentido amplio, no solamente como movimiento sindical, sino como el conjunto de las usinas que reproducen valores y ideología, en última instancia, pensamiento a favor de la emancipación humana. Así que creo yo que en la próxima reunión general estableceremos algún ámbito allí para concretar cómo lo hacemos. Y lo del principio, saludo la iniciativa y saludo a todos los compañeros y las compañeras. Yo voy a desarrollar algunos pensamientos en voz alta, concuerdo con todo de principio a fin lo que decían. Con respecto a los nuevos formatos resignificados, digamos, de tratados de libre comercio y el Mercosur abierto, que se le llama relanzamiento o liquidación o desarticulación, es desarticulación. Y creo que las fuerzas de alternativa debemos tratar de ser absolutamente rigurosos con el análisis de la realidad para poder transformarla. Nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Es decir, nuestra fortaleza desde una perspectiva crítica es que nos podemos parar con suficientes fundamentos frente a los cantos de sirena y las propuestas que ya hemos enfrentado. Se mencionaba Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como posibilidad, antes ALCA, más recientemente TISA, hoy por hoy Tratado Transpacífico, porque hay buenas razones de mucho peso, digamos, y creo que tenemos muchas fortalezas en ese sentido. La prueba está que los gobiernos ubicados en el plano del neoliberalismo extremo no lograron, promoviendo la apertura comercial indiscriminada, matrizar esa perspectiva. Y los gobiernos del Frente Amplio, que se vieron seducidos, digamos, desde el punto de vista de impulsar Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al principio, luego TISA, no lograron, por la masa crítica acumulada, por la relación de fuerzas, por la movilización social y política, por el planteo, no lograron articular esas propuestas. Hay fortalezas en ese plano. Pero tenemos debilidades, compañeras y compañeros, que hay que mirarlas aplicando bisturí a fondo para desentrañarlas. Luego de más de 10 años de gobiernos de un signo distinto, inclusive al Mercosur originario del Tratado de Asunción, donde estaba Lacalle, estaba Menem, estaba Collor de Mello, en 10 años de gobiernos progresistas, gobiernos de cambio con otra sensibilidad, nuestra estrategia de integración no avanzó lo suficiente. Me parece que tenemos una debilidad, no en el combate contra estas propuestas al servicio del gran capital financiero, del imperialismo, llamándole las cosas por su nombre, de las transnacionales, de la derecha, sino que tenemos debilidades en lo otro, en la alternativa popular que permita efectivamente no ponerse solamente desde el punto de vista de las ideas y de la acción, sino matrizar en la propia formación económico-social en que estamos situados cambios que se vayan convirtiendo en irreversibles para que no sean posibles esas propuestas. Creo que tenemos esa debilidad y es ahí en donde me parece que tenemos que hincar el diente. Convergen 3 procesos, me da la impresión a mí, pensando en voz alta, que potencian los elementos que estamos conversando desde un punto de vista central. La crisis global, estructural, del conjunto de la formación económico-social capitalista, que es económica en virtud de las contradicciones
que guían, digamos, la vida de la propia formación económico-social capitalista, pero que también es, obviamente, es una crisis energética, ambiental, política, de escala de valores, es una crisis civilizatoria, podríamos decir, gruesísima, no se ve salida en el marco de dicha formación económico-social. Digamos que la tesis central de Marx, que ubica como época de revolución social, es decir, de transformación potencial, el momento en que el carácter de las relaciones de producción, en vez de ser impulso, empieza a ser un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas humanas, en ese sentido, y viendo muchas veces, ya no es que están obstaculizadas desde un punto de vista humano, el carácter destructivo que adquiere el actual desarrollo de las fuerzas productivas, medida en muchos fenómenos, no viene al caso, pero se podía hablar de la cuestión ambiental, de la cuestión humana, de muchas cosas. Bueno, estamos atravesando esa situación. No es una crisis meramente financiera, es una crisis de carácter global. Seguramente Eduardo va a profundizar en ese sentido, y eso es un aspecto que está en la base de lo que estamos conversando. Pero esa crisis además coincide, y esto es potencial, no hay un sentido, no hay una unicidad en el sentido histórico, con otra transición que de un punto de vista humano es impresionante, es formidable, digamos, la riqueza de acontecimientos que puede despertar esta situación. Estamos en una fase de tránsito a escala global de un imperialismo que mantiene su poderío político, militar e ideológico, el imperialismo norteamericano, pero que ya está mostrando signos de lento declive desde el punto de vista de su poderío económico. Simultáneamente con eso, potencialmente, Dinamei, diría Marx en los Grundrisse, se empieza a hablar de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. No hay un sentido único de que esto es inexorable, no, depende del terreno concreto de las relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, también de la lucha, sin duda, centralmente de la lucha. Aparece India, Rusia, China. Es decir, potencialmente atravesamos un tránsito, una transición sobre cuál será el polo más dinámico de movimiento económico, desarrollo económico a escala planetaria. Esto es guerra mundial. Digamos, en los momentos en que se dieron estas transiciones en el sistema mundo, de Inglaterra a Europa continental, hubo una guerra mundial. De Europa continental más Inglaterra a Estados Unidos, hubo una guerra mundial. ¿Qué pasará ahora? Bueno, estamos en un terreno de agudización de las contradicciones. Y la tercera cuestión, por eso decía yo esa paradoja, digamos, de lento declive socioeconómico con un enorme poderío político-militar. Estamos en un momento de contraofensiva del imperialismo, en particular el imperialismo norteamericano, expresado particularmente en América Latina, y todos estos formatos, el TISA, el Transpacífico. Sobre el Tratado Transpacífico, algunos apuntes. Obama lo caracterizó de esta manera: el mundo ha cambiado, dice Obama en el Washington Post, y las reglas del juego cambian con él. Los Estados Unidos y no China deberían escribirlas. Es de frente mano, es decir, una confirmación de alguna manera por parte de un representante del imperialismo de esta humilde hipótesis que estamos planteando. Esto es un acuerdo imperial, son 12 países, ya tienen tratados de libre comercio entre sí, la mayoría. Es al estilo de lo que sucedió en 1932 con el acuerdo, digamos, hegemonizado por el Tratado de Ottawa, en aquel momento hegemonizado por Gran Bretaña. Es una negociación que no es pública, es privada, es secreta, complica la vida humana desde el punto de vista del impacto por las patentes, por la producción en la salud. Ya nos pasó el juicio nuestro como país con Philip Morris, establece las reglas del juego a favor abiertamente de las transnacionales. Las transnacionales le pueden hacer juicio a los estados
Y si una inversión minera quiere tener un 12% de rentabilidad y luego a un país se le ocurre subir el canon, le hace juicio la transnacional al Estado. La legislación laboral no existe, es toda la baja, hay que cambiar la legislación laboral de acuerdo, es decir, es impresentable. Hay que oponerse con mucha fuerza a esta idea. Ya andaba por ahí, ¿no? Pero yo quería establecer esta hipótesis, que yo la veo desde el punto de vista de nuestra debilidad, y que a veces tenemos que ser más ofensivos y más explícitos. Yo entiendo que la línea de inserción internacional que se promueve por parte de los países, que prospera, también hija de una constelación, digamos, de fuerzas, del conjunto de la relación de fuerzas en determinado momento, en un sentido gramsciano, es el anverso, es la otra cara de la moneda del conjunto del proyecto de país que se quiere desplegar. Entonces, en esta crisis mundial del capitalismo, en una fase de transición sobre quién capitanea el desarrollo económico mundial, con todos los problemas humanos que esto genera, los sobresaltos, los cambios y las guerras reaccionarias que genera, en medio de una contraofensiva del imperialismo a nivel global, pero para aislar a China, para apretar e impedir que aparezcan otros actores en el juego mundial, pero particularmente agresiva en América Latina. Bueno, hay que ver el currículum de la embajadora yanqui que tenemos ahora, ¿no? Las transnacionales a escala local no precisan Mercosur, ni UNASUR, menos ALBA. Ellas están centralizadas e integradas desde un punto de vista productivo, son sistemas internacionales de producción. Y nuestras burguesías criollas son lumpenburguesías, tal vez en Brasil esto no corresponda, digamos, por la burguesía paulista, que no son portadoras de un modelo de desarrollo. ¿Quién capitanea la integración o no existe? Son los estados nuestros, transformados en un sentido popular y democrático, impulsando que la integración quede matrizada en la infraestructura común que construimos y en la complementación productiva intraindustrial. Potencialmente, tal vez esto pueda ser un tanto escandaloso, pero potencialmente con esa acción de estados conducidos por los pueblos, es decir, de izquierda mismo, con planes de infraestructura común y desarrollo simultáneo, no solamente económico, pero hay que matizarlo en los pies de nuestras formaciones económico-sociales, en carreteras, en puertos, en navegabilidad de los ríos, en ferrocarril, en desarrollo no para las transnacionales, sino para nosotros, en complementación productiva, en desarrollo tecnológico común, en unidad política de los países, en unidad cultural y educativa. Esa masa crítica, en definitiva, puede ser la línea de inserción internacional de proyectos que expresamente tienen que plantearse la cuestión del socialismo. Si del mismo modo que el tránsito del feudalismo al capitalismo mostraba formas de tránsito, de avanzar, digamos, en su momento, que eran los burgos y cierto desarrollo capitalista dentro del feudalismo, si en esto que nosotros vivimos no podemos generar caminos, pero con ese horizonte, con alternativas que efectivamente matricen una sociedad distinta. Nosotros estamos en esa dirección por combatir esta contraofensiva del imperialismo para poder pasar nosotros los pueblos a una contraofensiva nuestra contra ellos, a escala latinoamericana y también nacional. La agenda de temas que están en debate en Uruguay no es diferente. Y a su vez, en la perspectiva de pensar para enfrentarnos a estas poderosísimas fuerzas, muchas más poderosas que nosotros y que nuestros países por separado, de que no haya una nueva ola de gobiernos de un signo distinto en América Latina, pero que se encierren cada uno en su país y no matricen la integración, porque ahí es donde estamos fritos. Perdimos 10 años. El relanzamiento de las fuerzas nuestras tiene que ser distinto y a partir de un proyecto de país que vayan ganando fuerza en las clases populares, en las clases democráticas, en las grandes mayorías nacionales, digamos, de nuestro país.